Bueno, comenzamos entonces. La importancia de que nosotros conozcamos acerca del origen y la botánica del cacao. Normalmente en los cultivos un origen lo dice rapidito y listo. El origen me dice, bueno, mexicano y otro centro de origen en el Perú y ya no nos preocupamos y no decimos más porque es una cosa muy secundaria. En el caso de Venezuela, como el cacao es de origen venezolano y tenemos la mayor biodiversidad del mundo, tenemos que hablar mucho de eso porque con eso se va a confrontar el agrónomo a cada rato. Esa es la realidad con la que se confronta a cada rato en el caso del cacao. Entonces eso nos obliga a hacerlo de esa manera. Entonces vamos a hablar de origen de la especie, cuáles son las formas cultivadas, la botánica, ubicación botánica, los órganos vegetativos y reproductivos, la genética, polinización y tipos básicos y su origen. Y por último, vamos a llevar eso a lo práctico, relación entre genética, producción y calidad, adaptación ambiental, tolerancia a estreses bióticos y abióticos, resistencia a plagas y enfermedades, producción y calidad. Entonces, comenzamos por el origen. La especie Theobroma cacao ligneus, clasificada por Linneo, efectivamente, tiene un origen en el Alto Amazonas. O sea, Alto Amazonas nos referimos a donde nace. Esos son el sur de Perú y el sur de Ecuador, las vertientes andinas que desaguan hacia el sur, generan la naciente del río Amazonas. Ese es el centro de origen principal. Ahí es donde están ubicados los materiales que se cultivan en casi todas partes del mundo, casi todas partes del mundo. Pero hay un material mutante, un mutante con un cierto nivel de albinismo que se le llama criollo. Y se le da ese nombre porque esa denominación se le dio en Venezuela. Entonces al cacao autóctono, diferente al original, se le llama criollo y su origen es el sur del lago de Maracaibo, esa banda de planicie que hay en el pie de monte entre Venezuela y Colombia. Colombia también tiene sur del lago. Esa zona es el centro de origen de ese grupo de variedades que se les denomina criollos. Entonces aquí tenemos un mapa donde están especies del género Theobroma, las especies que se consiguen. Aquí podemos ver, esta es la ubicación, este es el norte de Perú, este es Ecuador y aquí está lo oscuro, es la zona, también está el Alto Amazónico brasileño. En esa zona se ubica la mayor densidad de especies para el género Theobroma. Eso se difunde luego por el Amazonas brasileño, el Amazonas, un pedacito del Amazonas colombiano, el Amazonas ecuatoriano y el Amazonas peruano, y esa es la zona de origen. Pero ellos son especies que surgieron antes que la cordillera andina estuviera allí. Y entonces todo estaba difundido, como ven, en todas estas zonas. Los Andes surgieron, toda esta zona es el macizo de los Andes, y un pedazo de Theobroma cacao se quedó aislado aquí en el sur del lago. Y ese que se quedó como población aislada con los Andes de por medio, cuando surgen los Andes, evolucionó de manera diferente y generó un material con unas características de albinismo que son esas que conducen a esa característica especial del cacao criollo del que vamos a estar hablando. Entonces, el origen del cacao criollo, de la modalidad criolla, es aquí, sur del lago de Maracaibo, en este pequeño manchón que existe aquí. Hay cacao de los otros naturales aquí y solo criollo en esta bandita que está aquí. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, ahorita lo nombramos. Formas cultivadas. Todas las formas cultivadas son domesticaciones precolombinas y algunos hallazgos nuevos, pero básicamente, por ejemplo, el criollo que se conoce no es criollo silvestre. Todo el criollo conocido es domesticación precolombina. Por eso digo que tenemos más de 1000 años de cultivo de cacao, porque cuando Cristóbal Colón llegó ya le ofrecieron que comiera cacao procesado. Cuando los conquistadores llegaron a México, ya el emperador le brindó una taza de chocolate. No como lo conocemos, pero sí había chocolate en ese tiempo y de hecho lo tomaban las élites mayas y aztecas. Ese material que se utilizaba en ese momento es material obtenido por domesticación de las poblaciones precolombinas y por comercio. Fue subiendo desde el sur del lago Maracaibo, pasó a Colombia, bueno, a los territorios que en la actualidad son Colombia, Panamá, y fue ascendiendo hasta que llegó al Yucatán y después
hasta allí se puede cultivar por clima y después llegó por comercialización hasta México, hasta donde estaban los mexicas y todas esas etnias eh, que descubrieron la agricultura en la zona norte de América. Entonces los materiales que se conocen como criollos tienen su origen en el sur del lago de Maracaibo, en Venezuela. Y en esa zona es aún donde está la mayor biodiversidad, incluso de ella cultivada pero no caracterizada. Se diseminaron hacia el norte de América Central y el sur de México, y entonces mayas y aztecas, que eran los que estaban más civilizados, desarrollaron ya alimentos a partir del cacao. No solamente crearon ellos el chocolate, sino que crearon otra cantidad de bebidas que todavía se utilizan allá. El chocolate originalmente desarrollado por ellos tenía como componente básico el cacao, pero se le aderezaba con ají, con vainilla. O sea, la vainilla sí ya es un invento de los mexicanos, con ají, y a veces se endulzaba con miel. Eso lo llegaron cuando buenas, adelante. Entonces decía, mayas y aztecas desarrollaron ya el chocolate, ya era una bebida fortificante, útil, se le encontró una gran utilidad, y cuando llegaron los españoles, pues ellos lo incorporaron a la cultura, le dieron valor, lo llevaron a Europa, y Venezuela poco a poco se fue convirtiendo en un gran productor y suministrador. Recordemos que para cuando el Imperio Español se constituye y México forma parte de ese Imperio Español, México no era una colonia, México era un virreinato, es decir, en México había un rey que gobernaba en nombre del rey de España. Y por tanto, al ser un virreinato, había toda la riqueza y toda la corte que hay en como si fuera Europa. Y era un país muy rico. ¿Qué tan rico? Que la Ciudad de México era varias veces más grande que Madrid y varias veces más grande que Londres. Entonces, en una ciudad así de rica se necesitaba alguien que produciera cacao. Y Venezuela era el proveedor de cacao de México. Realmente era un comercio entre partes de un mismo todo, porque Venezuela también formaba parte de ese imperio español. Ajá. Entonces, bueno, ellos fueron los que crearon el chocolate. De eso nos ubicamos entonces el origen. En estos días había alguien hablando de que el origen del cacao criollo era venezolano, sur del lago, y le han podido caer una banda como de 1000 mexicanos por internet insultándole, diciéndole, alguien aclaraba, pero igual no entendían, que le decían, el cacao criollo tiene origen en Venezuela, pero el chocolate lo inventaron mayas y aztecas, eso no se les quita a ellos. Ajá. Entonces vamos a ubicarlo. La familia lo cambiaron, estaba en las malváceas, hubo un cambio. Teobroma es un género netamente americano de Centro y Suramérica. Está integrado por 22 especies, y su ubicación son los bosques húmedos neotrópicos. Son especies de bosque, y eso le da una gran peculiaridad a este cultivo. Es un cultivo que, al igual que el café, es un cultivo que es un brófilo y que por tanto se cultiva en bosques. Eso le da un enorme potencial, sobre todo en la situación en la que estamos en la actualidad con las exigencias de protección ambiental que tenemos en la actualidad, porque es un cultivo en el que hay que construir un bosque para poderlo hacer. En Venezuela hay 6 especies de esas 22. Las otras, como les dije, están en Ecuador, Perú y Brasil. El mayor distribución geográfica la tiene Teobroma cacao, es la que se encuentra en todas partes, está en todo el país. También se puede encontrar de manera silvestre, aunque en la zona andina no se consiguen silvestres, sino que se consiguen o domesticados o asilvestrados, o sea, una zona que fue abandonada y que quedaron algunas plantas por allí. De las 6 especies de Teobroma de Venezuela, 5 son silvestres y propias de los bosques húmedos. Sin embargo, hay una especie que debemos resaltar.
Theobroma grandiflorum también se cultiva. No sé si alguno ha ido a la zona del Amazonas venezolano. Allá se le conoce como copoazú. Es un frutal, se parece mucho a un cacao, pero lo que se consume es que de hecho el cacao también no tiene. Son los arilos carnosos dulces que tiene la semilla de cacao. El copoazú tiene más arilo y es más dulce y por eso se le utiliza como frutal y no como fuente para producción de pulpa. Sin embargo, sí se podría hacer una especie de chocolate a partir de copoazú. Aquí se hizo un intento de hacer una tesis con copoazú de una estudiante de posgrado, pero finalmente se cambió y trabajó con otro material. Pero sí es un cultivo que se conoce en Amazonas y si se va a los mercados populares en el estado de Amazonas de Venezuela se puede encontrar, se puede pedir copoazú y le van a vender copoazú, que es como una especie, una alegoría al cacao. Ok, hablamos de la botánica. Vamos con las partes de la estructura de la planta que son muy importantes porque determinan manejo agronómico. En los órganos vegetativos está el tallo. Tiene un eje de origen embrionario, un solo tallo porque es un árbol. Ese eje tiene crecimiento ortotrópico, o sea, vertical. Pero él tiene una cualidad y es que en un momento determinado por el ambiente y la genética, aquí está el dibujo, porque es la imagen para que lo vean, en algún momento la genética establece que el meristema apical del vástago se muere. Aquí está, aquí donde estoy señalando, se muere el meristema apical del vástago y a partir de ese momento ocurre una modificación a nivel del ADN y el resto del tallo que se produzca de ahí para arriba no tiene ya crecimiento ortotrópico sino plagiotrópico y forma una cosa que se llama una horqueta. Aquí está. Ese árbol de aquí para arriba todo crecerá hacia los lados y de aquí para abajo todo crecerá vertical. Los meristemos apicales del vástago de aquí tienen dominancia apical y los de meristemos apicales del vástago de aquí no tienen dominancia apical. Es un fenómeno genético. Eso produce un fenómeno que llamamos los chupones y es que si por incidencia de sol, por daño mecánico, por poda, por diferentes razones, aquí en esta zona de abajo por debajo de la horqueta se activa una yema, esa yema tendrá crecimiento ortotrópico. Mientras que si se activa una yema por la parte de arriba, esa tendrá crecimiento plagiotrópico. ¿Me puedes pasar esa rama que está ahí? La grande. Eso que tenemos ahí, se van a caer unas chiquitas. Eso que tenemos aquí es un chupón, lo que llamamos allí chupón. Esta es una yema que se activó a 20 centímetros del suelo, como a esta distancia que estoy sosteniendo aquí, más o menos ahí está. Una yema que se activó en esa zona, como estaba por debajo de la horqueta, es ortotrópica. Y ella, para poder conseguir sol, va a seguir siendo ortotrópica y va a superar a la horqueta original de la planta, que estaba como a esta altura, como a 1,20 metros más o menos, estaba la horqueta. Ella siguió para arriba para superar la horqueta, superó la horqueta y produjo su propia horqueta. Aquí tenemos una horqueta. Que ahí se murió el meristemo. Entonces, aquí se murió el meristemo, salieron como en verticilo, o sea, se producen unos entrenudos muy corticos y salen en verticilo. En este caso salieron 3, pueden salir 3, 4, 5, 6 ramas abiertas en verticilo, que aquí las podemos ver. Entonces, todo lo que crezca de aquí para arriba tiene una configuración genética que le hace crecer de manera plagiotrópica y todo lo que crezca de aquí para abajo, ortotrópica. Si yo injerto de aquí, la yema va a ser ortotrópica. Si yo injerto de aquí, la yema va a crecer plagiotrópica. Si aquí pega el sol y se induce una yema, se va a producir otra vez el fenómeno del chupón y va a crecer otra vez. Exacto. Eso nos va a determinar asuntos referentes a poda, a mantenimiento del cultivo, va a incidir sobre los injertos, va a determinar de qué modo vamos a injertar y el nombre está muy bien puesto, ese es un chupón de nutrientes y eso tenemos que eliminarlo porque él está haciendo un consumo, está deformando la planta y ese consumo, toda esta energía que se generó aquí se dejó de meter en un fruto. El cacao se renueva, es decir,
Quito la planta vieja y dejo El cacao se puede renovar. Son plantas que viven mucho tiempo. Una planta de cacao puede estar 80 años y producir. Entonces, si la plantación está pasando ahorita en Colombia, ellos tenían un modelo de sistema de siembra y se dieron cuenta que no era el más rentable. Entonces la gente llega, agarra la planta, le injerta en el pie y cuando el injerto del nuevo material pegó, eliminas la copa. Y no cambias el árbol y tiene, y además de eso, con la energía, los nutrientes que le aporta ese sistema radical al injerto, él crece pero muy rápido. Entonces tienes pronto un buen material. Y lo que hacen es que un reemplazo paulatino. Haces un tercio este año, el año que viene haces el otro tercio y el tercer año haces otro tercio. De tal forma que no se pierde, no se afecta tanto la cosecha. ¿Eso se hace más o menos aquí, a qué edad de que tenga la planta? Puedes hacerlo por dos razones. Porque la plantación ya no te convenga lo que tiene y quieres cambiarte de, por ejemplo, te quieres pasar a cacaos exquisitos o porque tienes problemas de polinización, de lo que vamos a hablar en un rato, por esa razón o porque esté viejo. Si tiene unos 30 años ya es bueno hacer un rejuvenecimiento o un reemplazo. Entonces, eso es el punto chupones. Entonces, como les dije, tenemos en el crecimiento del tallo dos estados, uno ortotrópico y uno plagiotrópico, y eso va a tener una incidencia fundamental sobre los manejos agronómicos que vamos a darle al cultivo. Lo que quiero la semana que viene es que nos metamos al vivero y empecemos a arrancar chupones para que ustedes vean de dónde salen, cómo crecen, y cada quien con la máquina, con la podadora. Pues tenemos los cacaos todos descuidados a propósito para que ustedes puedan ver los chupones. Profe, una pregunta, ¿las clases van a ser aquí o van a ser en estancia? Porque... No, en la estancia ya yo no trabajo en la estancia. De todas formas, nosotros pedimos permiso para entrar un día. Ellos tenemos una primera persona dijo que sí, estamos esperando la segunda y entonces entramos porque ahí yo dejé una colección de cacao bien representativa. Entonces ahí podemos ver muchos materiales. Entonces las clases son aquí. Las clases van a ser aquí en el posgrado, sí. Siempre salvo esa vez que vayamos allá. Y bueno, y me gustaría que fuéramos a visitar cacaotales. Hay dos alternativas viables, creo yo. Tenemos el cacaotal de la gente de la estancia, de los Smith, pero ese tendríamos que buscar bus que nos lleve hasta Aroa. Ahí fue donde se hizo la práctica la vez pasada y ese funciona bien. ¿El barco ha ido? No, para Aroa no. ¿Tú no fuiste para Aroa? ¿Brendy sí? Sí. Brendy sí fue. Pues no. Ajá, la finca La Promisión se llama. Ahí podría Podría hacerse. no. Brendis ya no la reconocerá porque realmente eso se convirtió en un bosque. Ya los árboles crecieron y aquello es un bosque. Ese es un himalayo. Es un bosque muy bello. Ajá. La otra alternativa es, ustedes deben conocer a David Colmenares, ¿no? Sí. Bueno, Es por eso. el terreno de los papás de David Colmenares puede ser también que allí también se sembró cacao. Yo sembré cacao ahora como que 4 años ahí, ya debe estar grande. Me dicen que ya hay material ahí, podríamos ir también para allá. Entonces Ese es vía La Olla. Ese tiene una dificultad que es que tendríamos que conseguir desplazamiento hasta donde se dejan los carros en la entrada de La Olla y después subir a pie, llegar allá y volver a bajar. más exclusivo. Porque es tipo excursión. Eso, cualquiera de esas dos posibilidades se podría. Vamos a estudiarla a ver cuál logramos. Y en todo caso sería un negocio. Lo bueno que tiene la de la finca La Promisión es que hay una colección con muchos materiales y es muy difícil acceder a eso y es una plantación bien consolidada con su bosque bien planificado, es un bosque de madera de teca, planificado bien, ¿sí? Un cacao con un sistema de riego bien arreglado. Ok. En cuanto a la raíz del cacao también es otra peculiaridad que tiene que tenerse mucho cuidado. En agronomía hay que poner cuidado en las raíces. En aguacate hay que prestar mucha atención a cómo es el sistema radical. En cacao hay que prestar mucha atención a cómo es el sistema radical. Él tiene una raíz principal pivotante, fuerte y extremadamente dominante. Ella es la única que da anclaje y por eso el cacao es muy fácil de volcarse si nosotros no tenemos cuidado a nivel de vivero para el momento de la implantación del material. Si se daña esa raíz, si se tuerce, si adquiere lo que llaman cuellos de cisne, rabos de cochino, todo ese tipo de torceduras que existen en vivero, la incidencia sobre el anclaje de la planta es fundamental y en cualquier momento un ventarrón va a dejar acostada la planta, va a haber un acame. Entonces es muy importante
De tanto así que se diseñan las bolsas de vivero para cacao, son especiales, son angostas y muy altas, porque lo que se quiere cuidar es esa raíz principal. Luego hay una raíz secundaria muy delgada, muy delgadas, a veces parecen cabellos. Ellos tienen una gran capacidad de absorción y esas raíces en vivero ramifican muy poco. Estamos hablando de que a veces tienen la longitud de las raíces secundarias puede ser 5 centímetros, cosas así. Nunca se forma un cepellón. Ustedes no van a agarrar una mata de cacao, la sacuden y le sale un cepellón como se forman cepellones en las hortalizas y en muchas plantas en vivero. Eso no sucederá. Nunca forma cepellón porque son muy pobres las raíces. ¿Qué incidencia tiene eso? Bueno, eso incide mucho en el momento de trasplante porque yo tengo que hacerle una cama a esas raíces para que ellas se desarrollen. Cuando hago el trasplante, cuando llego a campo a la planta, si yo no ablando el terreno lo suficiente y no le pongo condiciones óptimas, a ella le va a costar mucho penetrar el nuevo suelo y se va a demorar mucho la adaptación de la planta. Hay personas que yo las he puesto a que siembren y había una que le costaba mucho, que el suelo era muy duro, hizo unos huequitos casi del tamaño de la bolsa y metía la bolsa ajustadita ahí en el huequito. Resultado, 1 año de la planta del mismo tamaño, como si fuera de plástico. 1 o 2 hojitas y hasta allí, y 1 año sin moverse. Si en cambio uno hace el acondicionamiento adecuado y siembra de manera adecuada pensando que las raíces son muy endebles y que tengo que darles unas condiciones adecuadas para que ellas se desarrollen, tiene respuestas rápidas, muy rápidas. Eso entonces es importante tenerlo en cuenta. Raíces secundarias muy pequeñas. Cuando el árbol se hace grande, queda el sistema de la siguiente manera: la raíz pivotante encargada del anclaje, que es la que penetra más o menos 1 metro de profundidad, y luego las raíces secundarias se quedan en los primeros 30 centímetros. Eso es todo la penetración del cacao. Él absorbe, se alimenta y todo de los primeros 30 centímetros. Por tanto, eso de limpiacalles con rastra, igual que en el aguacate, eso mismo sucede con el aguacate. Él tiene su sistema radical de absorción está en la parte superior. Entonces, rastrear no, hacer nada que roture el suelo, más bien lo contrario, cubrir con materia orgánica ese suelo. De ahí que viene una costumbre, ustedes pueden ver otra vez en la misma fotico como el suelo del cacao no se limpia, siempre está lleno de hojas, porque todo, incluso los restos de poda, se poda y se deja ahí, salvo que haya enfermedad. Cuando hay enfermedad se retira, se hacen hoyos de compostaje en la misma plantación y se está echando el material que esté en mal estado ahí, pero todo lo demás se deja en el mismo suelo porque se necesita una capa gruesa de materia orgánica. Oye, cuando se va a tomar muestra de suelo, en una plantación, bueno, tienes que hacerlo causando los menos daños posible y preferiblemente con barreno. Esa es la mejor forma y genera poco daño. De todas formas, el cacao es bastante resistente, él se enferma muy poco considerando las condiciones donde vive y la poca atención que se le da. El cacao no es de los cultivos más delicados. Entonces, muy pendiente, el sistema radical es importante. Algo más que olvidaba decirle: ese sistema radical que se desarrolla con la planta adulta, que cubre 30 centímetros, es tan amplio en anchura que finalmente termina tocando y enredando a las plantas laterales. De tal forma que en una plantación de cacao, básicamente todas las raíces están tocando todas las plantas están en contacto unas con las otras. Eso implica unos niveles de comunicación y unos niveles también de establecer relaciones con microorganismos. Otra vez insistimos, de ahí viene el asunto de la materia orgánica. Luego vamos con las hojas. Aquí está, el sistema que se utiliza para describir las hojas en cacao es este que está aquí. Eso no es descripción de daño. Estamos agarrando desde la primera hoja que está en proceso de expansión hasta una hoja completamente adulta en un ápice. Eso nos muestra las características varietales. La hoja de cacao cuando está joven tiene unos colores muy exóticos, muy extraños. Es normal, esto es una coloración normal. Son normales colores que a veces parecen cloróticos, a veces parecen quemados, a veces parece que la hoja está muerta, a veces tienen color sangre, o sea, colores muy raros, fuera de lo común, y por eso se caracterizan los materiales haciendo esto. Uno quiere mantener un cierto conocimiento sobre sus materiales, ponen el suelo en las hojas, le toman foto de la secuencia completa. Aquí está, entonces, son hojas enteras,
simples, alargadas. Cuando están en esta fase de expansión, que están aquí, o que están aquí, esto es un injerto brotado. Miren el color, esto es un criollo, miren el color como brota, está normal, no hay una clorosis, no tenemos un problema nutricional, ese es su color normal de brotación. Cuando están en este estado, eso tiene una textura o una consistencia como de una alita de murciélago. Y eso los hace sumamente delicados. En ese momento ellas se dañan con gran facilidad y las hace muy susceptibles al viento. Entonces hay que cuidar mucho los materiales de cacao de los vientos. Es una planta sumamente sensible. Después que está grande, no, ustedes ya tocaron las hojas de ese material que traje. Son hojas muy duras, muy resistentes, pero cuando están en pleno desarrollo son extremadamente delicadas y nosotros, si no damos una protección adecuada al viento, podemos experimentar serios daños en la plantación. Es que está muy pendiente de eso. ¿Qué me sucedió? Yo llegué a la finca esta de la gente de las Mercedes, a la Promisión, y ellos tenían el cacao a plena exposición. Y en Aroa pega viento. Y hay un viento seco, de una época del año en la que pega un viento seco muy fuerte. Y el material está sufriendo bastante. Hay que poner de emergencia y hay medidas de emergencia. ¿Qué cosas se hacen de emergencia? Yo le sembré pasto elefante. Que fue lo más rápido que pude. Entonces la planta crece y tú a veces piensas que el pasto la está ahogando. No, el pasto la está protegiendo. Y tú logras que el material se recupere porque el pasto ayuda mejorando la infiltración en el suelo, generando exudados en el suelo, deteniendo el viento y dándole un poquito de sombra. Entonces, la plantación se logró salvar gracias a que se le pusieron. Yo hice un montón de pruebas, puse de todo, puse tártago. Traje un tártago pues, de Colombia, un tártago de porte alto para que diera sombra. Pusimos maíz, pusimos yuca, quinchoncho, pero lo mejor que fue el elefante. Ah, pues para sacar eso. Bueno, Para que no ahogue. el elefante no ahogaba las plantas, ahogaba a los operarios. Ellos lo odiaban porque pica. Sí. Entonces eso generó problemas. La solución era sencilla. Y bueno, cuando yo dejé de trabajar con ellos ya se había logrado. Tenía un pequeño rebaño de 20 ovejas y bueno, la oveja paga la cortada del monte. Entonces tú vas y cortas el pasto porque tienes que cortarlo porque le tienes que dar de comer a la oveja. Y tú estás utilizando el desmalezado para darle comida al animal y el animal te está produciendo carne y está pagando el desmalezado. Y solucionamos el problema. Si va a probar eso y vamos a probar otra cosa que esa sí lamentablemente no pudimos, y es que como en el cacao hay calles bien definidas y vamos a hacer cuatro postes mallas y vamos a ponerlos a rodar se contrataban dos pastores y estos agarraban aquí, aquellos agarraban allá y rodaban las ovejas con la cerca. Y ruedas la oveja con la cerca y la vas rodando. A ver si así funciona. Eso mientras traba. Después que el cacao traba, ya ahí no hay maleza que... ¿Eso significa que en época de vivero debería hacerse en umbráculo o cosas así? Eso es una planta umbrófila. El vivero tiene que hacerse bajo sombra, necesariamente. Y bajo árboles es problemático por lo que decimos de las hojitas delicadas. Cae cualquier cosa de arriba y te daña la planta. Eso siempre se tiene que hacer en vivero. Ajá. Flores. Aquí están las flores. Las flores del cacao, ella es cauliflora. Las flores se producen en unas yemas florales que se generan en el tallo y que emergen de la zona de la corteza y abren como si fuera una lenticela y abren el corcho del tallo. Las flores del cacao son muy diminutas y crecen en grupo casi siempre. Puede haber individuales, sobre todo en plantas jóvenes, pero básicamente se ubican en una estructura que es una como una inflorescencia secuencial con los entrenudos muy cortos. Para no decirlo tan enredado en término botánico, inflorescencia secuencial con entrenudos muy cortos decimos un cojinete floral. Los cojinetes florales permanecen por mucho tiempo. Entonces en esta temporada florece y pasa la temporada y está como en reposo y en la siguiente temporada vuelve a florecer y vuelve a florecer en el mismo lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de la cosecha de no dañar el cojinete porque estamos dañando el lugar donde se van a producir los próximos frutos. Pero ahí salen varias flores. Salen varias sale un solo fruto. Salen varias flores, pueden salir dos frutos.
Más de 2 sí puede formarse, pero abortan. El punto es que la tasa de fertilización de las flores es muy baja, por debajo del 1%. Así tipo aguacate, tipo mango, que también producen miles de flores y se cuajan muy pocas. Y cuando hay varias que están compitiendo por nutrientes, ocurre un aborto. Es muy común el cacao aborto. Uno o dos máximo. En plantaciones muy bien nutridas, si tú consigues dos mazorcas juntas, te están diciendo o que el suelo tiene una gran fertilidad o que el que está manejando la plantación lo está llevando muy bien. ¿Eso es para cualquier variedad? Para cualquier variedad. Hay unas variedades que tienden más a abortar que otras, pero cualquier variedad. Cuando hay competencia por nutrientes, ella aborta el fruto. Ajá. Venezuela, como le dijimos, tiene tradición cacaotera milenaria. Por tanto, aquí todo tiene su nombre adecuado. El fruto cuando está pequeño se llama chirel. Y cuando está grande se le llama en esta parte del país mazorca y en el oriente del país maraca. Chirel. Y los ajíes que se parecen a los chireles del cacao se les llama ají-chirel. Ajá. En cuanto a estas flores, ¿dónde se forman los cojinetes florales? Fundamentalmente en tallos que tengan crecimiento secundario y estén iluminados. Eso es clave y esa información que tenemos que manejar. Nosotros necesitamos que el follaje sea abierto, porque si el follaje sombrea al tallo, no se nos van a formar los cojinetes florales ni va a haber floración en el tallo, sino que se nos va a hacer en las ramas secundarias allá arriba. Y es mucho más fácil cosechar aquí abajo que cosechar allá arriba. Entonces, para no desplazar la cosecha hacia las puntas de las ramas, sino que mantenerla siempre en el tallo principal, porque hay más nutrientes, porque es más fácil cosechar, porque es más ventilado, porque es más fácil hacer controles y conteos agronómicos y todas las cosas. Entonces uno tiene que diseñar un sistema de poda que haga que esté iluminado el tallo principal y las ramas más importantes. En cuanto a calidad de fruto, no importa si es arriba o abajo. En cuanto a calidad, no importa. Eso es diferente que en guanábana. Por ejemplo, hay sistemas de poda de guanábana en la que uno tiene que mantener igual iluminado el tallo principal, porque el fruto más grande y el de mejor calidad se da en las flores que están en el tallo principal y en las ramas más fuertes. Eso da mucho mejores frutos. Por ejemplo, guanábano gigante, puedes conseguir una guanábana de 5 kilos, pero en ese tallo. Allá arriba va a ser de 1 kilo o de 1,5 kilos. Ajá. Las flores son hermafroditas todas. Y hay un fenómeno, autogamia o alogamia. Hay flores que aceptan la autogamia, sobre todo las que tienden a ser criollos. Y algunos que son de la zona brasileña. Y hay otras flores que son estrictamente alógamas, es decir, no admiten su propio polen ni de ninguno que esté relacionado genéticamente con ella. Son pentámeras, tienen las piezas multiplicadas en 5 y 5 estaminodios, o sea que hay 5 estambres, 5 estaminodios. Y lo que creo yo es que acepta autogamia. Ajá. Los pétalos tienen una forma muy particular. Vamos a ver si la imagen me lo permite para que lo vean. El pétalo del cacao es muy raro. Tiene una forma, no sé cómo decir, como si fuera una especie de cuchara. Tiene el pedicelo del pétalo. Viene una estructura en forma de saco, como una olla, como el aspecto de una olla. Y luego viene la lámina del pétalo en el rabo de la olla. Una cacerolita esta que tiene el rabo con agarradero, algo así. Y en el rabo del agarradero es que viene la lámina del pétalo. Entonces aquí vamos a ver si les logro apuntar. Aquí tenemos el sépalo y aquí tenemos la lámina del pétalo. Pero además de eso aquí está la tacita. Esa taza queda sobre los estambres. Entonces el estambre no está libre al aire. Además de eso, el polen es pegajoso, no es pulverulento, entonces no vuela con el viento y además está protegido en esa casita. Eso hace
que la polinización sea estrictamente entomófila. Pero estamos hablando de una microflorecita, entonces ahí no cualquiera puede llegar. Entonces es difícil, ¿no? La polinización es muy difícil. Aquí está una más grande y podemos verlo mejor. Aquí está entonces, mire, este que está de lado está bien. Esta es la lámina del pétalo, esto es lo que digo yo como el rabo de la cacerola y aquí está la cacerola. No podemos ver los estambres porque cada estambre está albergado adentro de su correspondiente capucha de pétalo. Y aquí se ven, son los estaminodios, que no tienen nada en la punta. O sea, tiene filamento, pero no hay nada. Es estéril. Ok. Luego vamos al fruto. Aquí están los frutos mazorcas. Aquí están unas mazorcas. Estos son de la colección de la finca La Promisión, de la colección de los Smith. Esta es una colección de cacao, la colección privada más grande de Venezuela y creo que le gana a algunos INIA. Como les dije, entomófila la polinización, básicamente una mosca muy pequeñita, tamaño mosquito, del género Forcipomia. Esa mosca vive en materia orgánica y que cría cerca de depósitos pequeños de agua. Entonces otra vez vamos a lo mismo, hay que mantener, nosotros vamos con la profesora Evelyn y ella misma nos dijo que no, es fácil conseguir Forcipomia, uno para conseguir ese género tiene que recoger mantillo. Y ahí van a venir las larvas y ahí van a venir los adultos. Mantillo, o sea la capa vegetal que está en los bosques recubriendo el suelo con humedad. Entonces, si el cacao tal no tiene eso, no tenemos polinizadores. Entonces, vamos, las exigencias de cultivo, ese cultivo tiene unos números en ecología que no puede agarrar casi cualquier otro cultivo, porque tú tienes que establecer un bosque casi natural para tener un cultivo adentro. O sea, es muy difícil decir, mira, en mi cultivo, ¿qué animales hay? Hay venado, hay mono, hay ardillas, hay lapas, hay váquiros. Eso hay en un cacao tal. Eso hay en un cacao tal. O sea, a veces uno dice, daño por mono. ¿Quién reporta daño por mono en un cultivo? Nada más los que cultivan cacao. A mí sí, yo tuve problemas de daño por mono. En caña de azúcar también lo reportaron, ayer lo tocaron. Sí, bueno, los monos son traviesos. Pero es que porque tienes un madre bosque Sí, los monos son traviesos, pero bueno, hermano, daño por ardilla y por muchas cosas de esas. Sí, la ardilla genera, es de las pocas que le puede entrar y el carpintero también a las mazorcas y hace bastante daño. Pero eso tiene sus métodos de control natural. Tienen que ser naturales necesariamente porque el cacao, entre más natural, mejor lo paga. En estos tipos de cultivos, el uso de agroquímicos no... de hecho, se acepta. Y hay muchos esquemas en los que se habla de eso. Pero los mejores precios y los mejores mercados los tiene el que no utiliza agroquímicos. Y pueden pasar fenómenos como este. Adrián estuvo de visita en una finca que queda en Choroní, al borde de la costa. Esa finca cosecha y vende directo a Japón. No hay centros de acopio en Venezuela. Ellos cosechan, procesan y al Japón. ¿Por qué lo compran? Porque ellos hicieron pruebas y saben que no hay residuos de agroquímicos de ninguna naturaleza y entonces es para utilización de un chocolate exquisito que produce la empresa y que le compra directamente a ellos. Están casados directamente el productor con la empresa que lo procesa. Y para lograr eso tú tienes que hacerlo de esa manera. De hecho, hasta el año pasado había una moratoria y el año pasado entró en vigencia de cadmio en el cacao. El cacao absorbe mucho cadmio del suelo. Y hay unos límites bajísimos que estableció la Unión Europea. Ya no puede entrar cacao que esté por encima de ese límite de cadmio. Las raíces del cacao confunden con otros nutrientes, con el zinc, creo que al cadmio, y se lo chupan y lo mandan para adentro y lo guardan en la mazorca y en el grano. Y entonces eso si el cadmio puede venir como un contaminante secundario no fertilizante, si tú aplicas fertilizante químico, corres riesgo. Si tú riegas con aguas contaminadas, corres riesgo de que estés incorporando cuando cadmio. te hablaba de que en Venezuela la producción es poco tecnificada para lograr ese nivel de pureza, por así decirlo, no sé, de calidad, pero en base a eso, pues hacer agroquímicos y eso,
tiene que hacerse de esa manera, ¿no? Tendríamos- o, no, o puede ten- hacerse tecnificado y lograr eso. No, es que de hecho, para mí, ahorita el más alto nivel de tecnificación que hay es agricultura conservacionista. Eso está haciendo, porque tú, que me decía ese señor otra vez, sigo nombrándolo, el de las Mercedes, que él quería una cosa bien tecnificada, y entonces yo le explicaba siempre y a él le costó mucho comprender que tecnificado no es que haya nada que se le prendan bombillitos y que haga ruidos. Muchas veces tecnificado es el personal que te está haciendo un manejo de microorganismos, que te está diagnosticando, que está metiendo micorriza, que está utilizando tricoderma, que te está monitoreando la densidad, el flujo fotónico de luz, que te está mirando el espectro de rojo, lejano, rojo que te están dando los árboles. Todas esas cosas tú no las vas a ver y no se prenden bombillitos por ningún lado. Eso es solamente tecnología, pero tecnología blanda que estás aplicando sobre el sitio. Y mientras más limpio y puro sea el sitio, mejor. Mejor son las técnicas aplicadas. Exacto. Sucedió una experiencia, fue una cosa casual y que resultó beneficiosa. El año antepasado hicieron una feria de cacao los colombianos, que siempre los colombianos nos llevan una ventaja, que si nosotros nos descuidamos el límite con Colombia va a ser en el venado. Porque esa gente va con las pilas puestas. Hicieron una feria de cacao nacional y la feria la hicieron online por el problema del COVID. Y además de eso, porque ellos querían que participaran los productores de todas partes del país. Y llegaron a instalar una microonda, un productor en un lugar, en una montaña apartada por allá. Y el señor estaba hablando y apareció la plaga más grave del cacao en el video. Él estaba hablando, pero porque agarraron el sitio al azar, que fuera bonito, y le pasaba un chorrito de agua por los pies. Estaban las plantas de cacao allí y saltando en el cacao una ardilla. Esa es la mayor saboteadora, porque es que ella llega, abre una mazorca, se come un grano y se va a probar otra mazorca que esté más sabrosa. Y te abre un montón de mazorcas para quedar conforme. Aparece la ardilla malévola allá atrás. Cualquiera diría que hacemos para controlar las ardillas. Resulta ser que eso estaba siendo visto en el exterior. Y entonces la gente estaba diciendo que ese era el cacao que querían ellos. El que sea cultivado en un bosque, que sea natural, que corre chorrito de agua y que esté la ardillita y que no se metan con la ardillita y que eso se demuestra que no había agroquímicos, que no sé qué. Entonces resultó siendo que la ardilla les hizo una tremenda propaganda a esos productores y promoviendo unas ventas porque la gente decía, ese es el cacao que queremos. No el de la Costa de Marfil, que en Costa de Marfil hay niños trabajando, destalan árboles, destruyen fauna. No, ellos quieren es este otro tipo de cacao y ese modelo es muy aplicable. Un modelo conservacionista, constructor de suelos, en donde hay un cacao tal, se produce suelo, en vez de perder suelo, que es lo que hacemos los agrónomos generalmente. Aparte de las sustancias químicas que pueda tener con el otro método, en calidad, aroma, sabor. También gana calidad porque eso es una grasa. El cacao contiene grandes porcentajes de grasa, 30, 40% de grasa. Y las grasas suelen adquirir aromas. Entonces, al haber bosques alrededor, al haber ambiente, por ejemplo, se dice que la brisa marina favorece mucho a los cacaos de barlovento y de choronichua o cumare. Al haber espacios naturales alrededor, eso favorece en la aromatización de los cacaos. Y ya finalizando el proceso, cuando, por ejemplo, ese caso que mencionó que lo llevan a Japón, ¿cómo lo envían? ¿Así en mazorca? No, eso tenemos que hablar, eso lo tenemos que hablar muy detalladamente. En la mazorca él dura 3 días, después de la cosecha dura 3 días, a lo sumo 4 y ya tú lo tienes que abrir. Y en el mismo momento que lo abres comienza un proceso de fermentación y tú tienes que hacer el procesamiento de inmediato. Abres y de inmediato se procesa. Yo estoy tratando, si consigo mazorca lo vamos a hacer para que lo vean. Sí, Vamos la pulpa también se come. a hacer la pulpa, sabe exquisito. Sí, Sí, es muy Puede ser sabroso. la De hecho, los muchachos normalmente están abriéndolo y tú lo ves como abriendo y comiendo, porque eso es amargo adentro, tú no lo vas a morder, tú la chupas, después que la chupas la pones ahí y no pasó nada, y estás comiendo. Los muchachos normalmente, y lo demás, los de la materia de la vez anterior, lo hacían, agarras la mazorca más sabrosa y la pones aquí, estás comiéndote, chupándote tus granos mientras tanto lo haces. Se hace con eso licor y también se hace bebida. Tú puedes poner las semillas en una jarra a que el arilo se caiga, así como se hace la mamonada, le das vuelta, después de eso sacas los granos, los utilizas para propagación o para fermentación, para producción, y te quedas con el arilo que sacaste, que es como mucilaginoso, le echas azúcar y se hace una bebida también muy, muy buena. En el caso, por ejemplo, de que hablamos de bosque y esas cosas,
no hay problemas de maleza, ¿verdad que no? O de árboles que puedan afectar El control de maleza son los primeros 3 años. Después de allí eso se traba completo. Y es que eso es lo interesante, por eso digo que es uno de los, y casi no tiene nadie que le va a competir en conservacionismo, porque es que tú debes tener más o menos el 20% de la hectárea cubierta con árboles. Pero luego, no, hay que escoger, hay que escoger unos preferiblemente, por ejemplo, mango no lo va a meter porque mango se come toda la radiación, debajo del mango no crece casi nada, por poner un ejemplo. Pero eso es en los estados iniciales, pero al final tiene que haber árboles. Y entonces tú tienes árboles que te cubren el 20% de la hectárea, pero luego tienes cacao y el cacao se traba todo y eso cubre el 100% de la hectárea. Entonces tú puedes tener una cobertura arbórea de 120% de la hectárea. Por ejemplo, con café Un bosque, bueno, de hecho, pues de verdad hay un camino que pasan las lapas, o sea, termina siendo un espacio Con natural. café se utiliza cuando se trabaja con sombra árboles que coincida el periodo de muda de hojas, o sea, que se deshojen Ajá. cuando está la floración del café. O Okay. cuando hay mucho verano, que la planta tenga mucha hoja para evitar Para que, exacto. No sé si ese criterio se toma en cuenta acá también. No. Sincronizar más o menos No, la es cobertura que con realmente el cacao no debería atravesar ningún periodo de sequía. Su tolerancia máxima son 3 meses de sequía. ¿Y cómo hacemos cuando usted hablaba de que Entonces, para zona centro-occidental el cacao casi todo debería ser a riego. Es una cosa, por eso es una curiosidad lo del papá del señor Colmenares, porque el papá de David, porque lo tiene a secano y por el microclima que hay en el sitio de la olla, un microclima muy particular. Ese es como la entrada de las lluvias del valle, ahí siempre llueve. cuando por ejemplo, ustedes se queda que dejar que pegar el sol en la parte del tallo, si hay muchos árboles, también se ponen esos árboles. Sí, esos árboles se podan. Incluso yo siempre dije, ¿cómo diablos podo yo un árbol? Por decir ese que está ahí, ¿cómo derramo yo un árbol como ese que tenemos ahí al frente? Montar a una persona a machete, lo que ya tienen unas técnicas, ya hablan de un acerado que llaman, que es que agarran una sierra una cadena de motosierra, le amarran en la punta cuerda, la lanzan con una Y piedra le dan uno por un lado y uno por aquí y uno por allá, como si fuera un escape. así. Y así se puede hacer un derrame y puede mejorar la incidencia de luz dentro de la plantación sin destruir el árbol y sin montar nadie ahí, porque bueno, se precipita alguien a tierra y bueno, pues. Profi, creo que me parece que leí que también eso era indicativo de la calidad, en la calidad que tenía el personal que trabajaba Sí. ahí y todas esas cosas. Mira, aquí ahorita no tenemos casi quien otorgue ese certificado, pero si tú quieres tener cacao conservacionista, existen varios sellos, muchos sellos, diferentes organismos lo otorgan. Y para que lo hagan, ellos llegan a la finca y revisan todo. Cuando digo revisan todo, es que dicen, présteme el baño. Y revisan el baño y le toman foto. ¿Y dónde es el vestidor de los obreros? ¿Y dónde guarda usted los agroquímicos? Y vamos a ver qué agroquímicos guarda. Y todo lo revisa. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas muy bien, porque si ellos consiguen un árbol que talaste y lo hiciste sin justificación, lo van a reportar y no te dan la certificación. Profe, entonces en Venezuela no hay una asociación, una federación, no hay un gremio. Mira, certificada ecológica hay una señora. Una. De esas señoras que son muy faranduleras, que asisten a todos los eventos, que todo el mundo la conocía y la señora siempre iba y lo que le decían lo aplicaba. Y lo que decían lo aplicaba. Y esa señora, no es Irai Machaco, una señora, una particular, no es agrónoma. Y esa señora tiene un bosque natural al que dentro tiene el cacao. Y ella se dedicaba, o sea, ha sido su diversión, su pasión, su cuestión. Y entonces en cada evento decía, yo quiero que me certifiquen. Y finalmente la gente se abocó y le hicieron la certificación y la señora pasó y está campeona. Está campeona, tiene todos los sellos. No está gremiado. No hay gremio. Aquí no hay un gremio, no hay. Es que también sucedió una cosa, que el gobierno hace años creó una cosa que se llamó Fondo Nacional del Cacao. Y el fondo hizo mucho daño, tuvo medidas negativas y entonces la gente le tiene miedo a los gremios ahora, porque le fue mal. Pero no hay una asociación del CHOA. Sí, ellos tienen una asociación y ellos lograron protección legal. Uno no puede decir que tiene cacao de Chuao, aunque tenga cacao de Chuao, porque eso es
protegido, pues, igualito como el queso parmesano o cosas de ese tipo. Y en Barlovento también hay otro, y en el oriente del país, Exclusividad, ¿no? sí, en el oriente del país hay otro, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eso hay 3 que están protegidos. El chuao está protegido. Seguimos. Entonces, el fruto es una baya botánicamente, pero en Venezuela se llama maraca o mazorca, dependiendo de la parte donde esté. La coloración es muy variable. Cuesta mucho guiarse en cuanto a las variedades por coloración, porque sí hay coloraciones características de una variedad, pero eso es demasiado. La diversidad de colores es demasiado. Podemos conseguir cosas tan exóticas como morados, verdes. Hay uno que se da en la Promisión, que es una combinación de morados con verdes, con amarillo, que parece que fue que te pusiste a marcarlo para que esté veteado, que tuviera un ataque de algo. Y así son las mazorcas de ese material. Pero si hay una cierta tendencia. Los criollos suelen ser cuando se maduran amarillos, más o menos. Los porcelanas suelen tener 3 colores. El criollo porcelana del Zulia, 3 colores. Blanco, que es un amarillo muy blancuzco. Verde, porque es verde perico. Y rojo sangre. ¿Eso no lo va a enseñar usted a profundidad, profe? Identificar las variedades por el color del... No es bueno, los colores no sirven para identificar. O sea, hay una variedad que se te caracteriza por tal color, pero tú puedes conseguir muchos materiales de ese color. Tú no puedes decir, busca el rojo que es tal cosa, porque vas a encontrar mazorcas grandes, chiquitas, materiales de diferentes calidades. ¿Cómo identifico las variedades? Crecimiento, hoja, Hay un montón de cosas y ahorita les vamos a nombrar. Hay formas características, eso sí, formas características de la mazorca dependiendo de las condiciones genéticas. Este es un cacao muy particular que casi nadie conoce, se llama criollo larense. Ese es un material criollo que está ubicado, también se le dicen quebrada honda. Ese material fue conseguido en una pequeña plantación en la zona de Escalera, cerca de la represa Yacamú. Desubicado por altitud y desubicado por zona. Estas no son zonas cacaoteras tradicionales de esta época, aunque anteriormente sí había. Y es un criollo. Y esta es la mazorca típica, si se quiere decir, de un criollo. Mírenla. Miren la forma, tiene su forma así como de proyectil, con una punta, aquí es plano, estos lados van en paralelo, los lados van en paralelo, y el color es más o menos amarillo. Es muy típico, y ese criollo larense es muy, muy criollo. En cambio, esto se parece a un trinitario. Fíjense que aquí hay una cintura, una compresión en cintura. Y fíjense que ya no tiene los lados en paralelo, sino que es abombado. También termina en pico, pero típicamente ese pico, en el caso de los trinitarios, suele estar para un lado. La puntica está apuntando para un lado, no está exactamente centrada. Bueno, seguimos, que toda esa cosa la vamos a ir viendo. Ajá. Luego vienen las semillas. Las semillas son las que más fácil nos identifican al criollo. Miren estas semillas, la abrí, la corté por la mitad, otra vez la del criollo larense. Esa semilla es blanca o crema. Ahí es donde se manifiesta el albinismo de los criollos. Tengo que retroceder otra vez porque había un albinismo que no les mostré. En flor. Aquí está. Esta es una flor de criollo y esta es una flor de trinitario. La flor de criollo es albina, la flor del trinitario está muy pigmentada. Se me había olvidado decirles. Ok, la semilla está recubierta por un mucílago azucarado, tiene diferentes sabores, aromas y nivel de azucarado. Eso también puede caracterizar alguna variedad. Hay entre 20 y 50 semillas. Los materiales con poca cantidad de semillas son los criollos y los que tienen muchas semillas son los trinitarios. Las semillas del criollo son grandes y cilíndricas, las del trinitario son pequeñas y aplanadas. Si tenemos una sección transversal de semilla ovalada, o sea, aplanada, es un forastero, y si tenemos la sección circular, es un criollo. Las cotiledones pueden ser blanco hasta violeta muy oscuro, casi negro. Todo eso vamos a seguir mezclando y repasando ahorita que veamos las variedades. De todas formas, si hay dudas, preguntan, que estamos cómodos y en confianza. Profe, no sé si más adelante lo va a tocar, pero Ajá.
la altura a la que se desarrollan las variedades. Eso lo vamos a ver en otro momento, pero ahorita se lo puedo adelantar igual. En los materiales de cacao para Venezuela se cultivan más o menos entre los cero porque hay, básicamente tú puedes estar bañándote en la playa, salir y está la mata de cacao a un lado. Desde los 0 sobre el nivel del mar, que eso puede suceder en Chuao o en Choroní, hasta los 1000 más o menos. En la zona andina, el piedemonte andino, más o menos 1000 metros. Yo intenté En cacao- Colombia más alto todavía. Los colombianos tienen cosas de más alto. Yo intenté cacao a 1400 y se muere. Se murió. Está muy alto. Sí, Tendría que ser un material colombiano o de repente un material andino que ya esté adaptado a altura. Un criollo andino puede ser. Y decía, pero ¿por qué se muere? No, ya estaba mucho frío para él. Ajá. La polinización, ahí tenemos un 8. La polinización del cacao básicamente es entomófila. El polen es pegajoso y no se mueve ni con el viento ni con el agua. Segundo, lo que dijimos de la cobertura, la arquitectura de la flor impide que haya un movimiento del polen, entonces una flor no se puede autopolinizar, nunca. Eso sí es casi imposible. Lo que se puede lograr es una autopolinización de la planta. O sea, que un insecto tome polen de un sitio y lo lleve para el otro. De una flor de la misma planta. Pero que la misma planta, la misma flor lo haga no puede ser. Ajá. La familia de dípteros son unos dípteros, por eso dimos unas mosquitas. Es la familia Ceratopogonidae. Y los géneros más comunes son Forciponia, Dasygelea y Atricopogon. Hay reportes en Venezuela también de otros insectos haciendo polinización. Incluso insectos que son muy grandes. Por ejemplo, una abeja es 3 veces más grande que una flor de esa. Y sin embargo, sí se puede que se logre. Pero eso no es lo común. Lo común es que sean estas mosquitas pequeñitas que son las que caben en la taza donde está metido el polen. Ajá. ¿Qué nos influencia la polinización? La presencia de grandes cantidades de polinizadores. ¿Qué requiere? Un ambiente limpio, libre de contaminantes, sin aplicación de insecticidas, donde se pueda acumular agua, donde hay humedad y materia orgánica. Por eso, en las plantaciones de cacao no es por decorar, se suelen meter heliconias, porque las heliconias acumulan agua en las estructuras florales y ahí se crían. Entonces es muy común que un cacao tal, cuando uno va caminando, hayan plantas heliconias sembradas por ahí. Heliconiáceas, gingiberales en general, jengibre, también el plátano ayuda con eso y el cambur. Seguimos con polinización. El cacao, en general el cacao como Theobroma cacao tiene un problema de autoincompatibilidad estigma-polen. Y depende del genotipo. Eso afecta seriamente la producción y hay materiales, sobre todo los materiales del Amazonas, que los llamamos los forasteros, que son autoincompatibles. Hemos manejado mucho, aquí en Venezuela se conoce y se utiliza mucho porque tiene resistencia a enfermedades del suelo, un material que se llama IMC 67, ese material es autoincompatible. Uno no puede obtener descendencia de IMC 67 por autopolinización, 0 de compatibilidad tiene. Ese tiene que cruzarse con otro elemento. Entonces hay que tener mucho cuidado en las plantaciones. Yo puse una hilera en una finca de IMC 67 y la tuve que rodear con otra hilera de criollos alrededor. Esta hilera de IMC 67 criollo de lado y lado, porque si no, no va a haber una fuente de polen para que se me polinice. Va a ser una hilera estéril, no va a echar nada. Ajá. ¿Para qué utiliza la naturaleza la autoincompatibilidad? Para forzar la fertilización cruzada, y con la fertilización cruzada se evita la depresión por consanguineidad y se logra vigor, mantener el vigor y la diversidad. Esa es una estrategia que tienen algunas plantas. El maíz la tiene y para él la pérdida de vigor en maíz por consanguineidad es muy grande. Ajá. Los criollos son autocompatibles. Una diferencia. Los forasteros suelen ser autoincompatibles, pero también hay
diferentes niveles de incompatibilidad y hay forasteros autocompatibles, semi-compatibles y autoincompatibles. Eso hay que estudiarlo con un material. Uno no llega y mete el cacao y voy a sembrar una hectárea de esto y nada más. Yo tengo que averiguar primero si hay compatibilidad, porque si no puedo echarme un tremendo bromón. Tiene sembrado 2 hectáreas. Exacto. Exacto. Entonces tengo que eliminar una para poner o hacer ahí los intermedios. De hecho, ese era el modelo colombiano. El modelo colombiano tenía unos híbridos que eran autoincompatibles, pero de alta producción y sembraban una hilera de uno y una hilera de otro. Entonces, en cada hectárea tenían que tener una hilera de un material y alterno con otro material para que fueran compatibles uno con el otro. Ellos después se dieron cuenta que era impráctico y se pusieron a meter materiales autocompatibles de mayor productividad y están eliminando el otro modelo. A ver. Bueno, les dije ya, los trinitarios tienen una variabilidad. Hay unos que son compatibles, unos que son semi y hay otros que son incompatibles. Ay, terrible, porque esto lo quería yo que lo viéramos y no se ve. Bueno, se los voy a leer yo de aquí de la pantalla mía. Ajá. Se sabe ya que la autoincompatibilidad ocurre después de la fertilización, es decir, el grano de polen cae sobre el estigma y se es recibido. Produce tubo polínico que penetra y atraviesa el estilo, no hay ningún problema. Toca el óvulo, no hay ningún problema. Y lo penetra. En el momento que lo penetra, se ponen en contacto los dos citoplasmas, ahí se muere. Hasta ahí llega eso detiene el proceso. No se puede, no sucede. Eso tiene una explicación genética. Hay un gen que se llama gen S de autoincompatibilidad. El alelo S0, o sea, el alelo recesivo, y por eso decimos que es un caso el criollo es un caso de albinismo, que es recesivo. El S0, que es recesivo, cuando está en homocigosis, es que se manifiesta, y por eso los criollos, al estar en homocigosis y estar con el S0, ellos son autocompatibles. Si se cruza con cualquiera que le traiga cualquiera de los otros alelos, la serie alelo S1, S2, S3, S4, S5, cualquier otro, hace que haya incompatibilidad. Estos cuadros que están aquí abajo, por mucho que me esfuerzo, nos muestran cruzamientos. Por ejemplo, este que está aquí, UF12, eso no es hecho con materiales venezolanos, pero eso es como la forma como se hace. UF12 es S0, S0, es decir, esto es un autocompatible. Y él se cruza con cualquiera de estos de esta lista, que son autoincompatibles. Estos autoincompatibles son heterocigotos y tienen el recesivo S0, S cualquiera de los números, 1, 2, 3, 4. Estos que están aquí son S0 y S cualquiera de los otros. Y estos son homocigotos para el dominante, o sea, completamente incompatibles. Este material SCA, que es escabina 6, SCA escabina 6, es S1S1, aquí está. Por tanto, todos los descendientes de este material serán incompatibles, la mitad de los descendientes de este material serán autoincompatibles y todos los descendientes de este material serán compatibles. O sea, que en el caso de la escabina solamente lo puedo... El escabina, si yo agarro el escabina y lo cruzo con un criollo, la mitad, perdón, me van a salir todos incompatibles. Yo ese cruzamiento tengo que tenerlo pensado. Me conviene. De repente consigo una cosa bien productiva y me pueda convenir. Y de hecho se han metido por ese camino algunos y lo han hecho. Y hay materiales que son de alta productividad y a la vez autoincompatibles. Pero entonces yo tengo que, lo que lo va a sembrar, tiene que trabajarlo por hileras. Si quiere hacerlo, por ejemplo, Colombia. Pues Colombia es un país de... La calidad Exacto, pues, si la calidad es buena. Colombia es un país de agricultura. Ellos viven de la agricultura, no como nosotros de la minería. Y por tanto, ellos sí que hacer una cosa, se hace. ¿Va a producir? Sí, bueno, lo hacemos. Ellos tienen muy tecnificada su agricultura por eso. Yo estuve recientemente allá en la boda de mi hija y estaban en medio de la boda, era en el campo,
y de repente a medianoche se siente por ahí un invernadero en azul, LED, un invernadero completo, como media hectárea, azul LED, inducción floral para las plantas. Y no se lo Una roban. hora y después la apagaron. Como la profesora Una hora después, y después se encendió otro por allá. nos blanco, comentó que aquí otra planta. solían hacer eso, profe, en Mérida. Sí, aquí en Mérida se hacía con bombillos. Ahorita ya se hace con LED. Se hacían con bombillos y uno en la noche veía encendido. Para el flor de Navidad hay que hacerlo y para crisantemo hay que hacerlo. Pero aquí sí se lo roban. Ya Pero aquí sí sé. no, aquí se roban hasta el dueño de la broma. Ay, no. Si el dueño sale a defender, se lo llevan también. Va. Ajá. Entonces, bueno, lo que quería era que vieran que hay un asunto de una complejidad genética que se tiene que estudiar, pero si nosotros, ¿qué problema tienen esta gente que tienen que estudiarlo para tomar decisiones? Nosotros en Venezuela tenemos el pool de criollos y de criollos mestizados que todos son autocompatibles y lo que tenemos que agarrar uno de esos y no nos preocupamos y se acabó el problema. Aquí en Venezuela es poco común que nos preocupemos. Nos preocupamos de IMC 67 porque es un patrón, se utiliza para patrón. Y por eso ese material, a pesar de que es autoincompatible, tenemos que tenerlo. Pero salvo ese, la mayoría de la gente, los demás no les hace ¿Cómo caso. se llama, profe? IMC 67. Ellos tienen código. Ahorita que vamos a decir, se ve una pantalla que se vea mejor que esta y les muestro los códigos. Ellos tienen un sistema de codificación. Y la codificación depende de la colección de donde venga, quién hizo la colección en otras partes del país. Pero en Venezuela se acostumbra, como una cosa poética, que se le pone el nombre de la población más cercana a donde se colectó. Entonces, los cacaos de Venezuela tienen nombre de sitios. Lobatera, Novillero, Parada, San Juan, Canoabo, Ocumare, Choroní, Panaquirito, Pero yo no que era Lara, ¿no? ese Quebrada Honda, porque es la boca de la, es lo que está más cerca la boca de la represa de Yacambú. Suelen tener, existen algunos, por ejemplo, una señora le puso Benavides. Esos no se deberían haber llamado Benavides, se tienen que haber llamado Sea. Pero bueno, ella le puso ese nombre, que a quien le pone el nombre lo que quiere. ¿Por qué él se llama Benavides? Ella, porque la finca de ella los quería mucho, los señores eran muy colaboradores y los quiso homenajear, la finca era de los Benavides, entonces le puso Benavides. Pero realmente se deberían llamar Sea. Profe, pero me entiendo un poco ahí. Si hay 6 variedades aquí, ¿por qué tienen nombres diferentes? No sé. ¿Representan No alguna- sé, hay variedades. En Venezuela hay 6 especies. 6 especies, variedades hay muchísimas y entonces depende del lugar donde tú colectes el material y los clones, le pones el nombre. Y no solamente que es que por ejemplo Ocumare hay Ocumare 61, Ocumare 60, Ocumare 77, Chuao 42, o sea, son grandes cantidades de cacao que hay y hay mucha diversidad. En el oriente está Río Caribe, está Playa Alta, que son materiales de diferentes localidades del país. Eso se pone con siglas, entonces ustedes lo que ven es OC, Ocumare. PAL, creo que es Playa Alta. SJ, San Juan de Lagunilla. Cada material tiene una sigla. A nivel internacional se acostumbra más bien poner el nombre de la colección. Por ejemplo, hay uno que se llama ICS, Imperial College Collection. Una colección de Trinidad hecha por el Imperial College. Recordemos que hasta hace muy poco Trinidad le pertenecía al Reino Unido y el Imperial College, que está en Reading, en Inglaterra, trabajaba con cacao y trabaja todavía con cacao. Seguimos. Entonces ese es un punto que en otros países hay que hacerlo. Si ustedes, ahora que somos exportadores de agrónomos, si ustedes van a trabajar con cacao en otra parte, hay que estar pendiente de la incompatibilidad. Algo bueno que exportemos. No, estamos exportando universitarios de muy buena calidad, ingenieros, médicos, veterinarios, están trabajando, haciendo cosas buenas Barbero. también. Entonces, los cacaos venezolanos. Ese mapa supuestamente se tenía que leer, pero no importa, yo se los puedo ir diciendo. Los cacaos venezolanos se agrupan por zona. De hecho, hay cacao en todo el país. Lugares insólitos donde hay cacao, en Margarita hay cacao, nativos de allá. Hay criollo de Margarita, hay criollo de Apure, ¿De dónde? del estado de Apure. O sea, en todas las partes del país hay cacao.
Sin embargo, que tengan importancia para el cultivo ya es otra cosa. Tenemos un 90% de la producción en Sucre, Miranda y Aragua. Y el otro 10% están entre sur del lago, que serían sur del lago Mérida, sur del lago Táchira y sur del lago Zulia. Ahí está el otro 10%. Los demás son anecdóticos, pequeñas cositas. Hay un pequeño foco en la zona de Canoagua, que es Yaracuy, Carabobo. Esos son los lugares donde están los principales. Pero hay tipos muy característicos y conocidos a nivel internacional, en el mercado internacional, y esos son los que vamos a describir entonces. Los tipos del sur del lago, allí se consiguen varios tipos. Son todos criollos. Está uno que se llama sur del lago, que es un híbrido. Ese es un híbrido, lo llamamos trinitario. Pero hay que estar claro con una cosa. Aquí el término que se dice trinitario es porque originalmente ese híbrido los ingleses lo descubrieron en Trinidad, pero el origen es venezolano. Ese es un híbrido de los cacaos de la zona del Amazonas venezolano con la zona de Sucre, y el resultado fue un híbrido que se formó en el delta del Orinoco. Y como Trinidad está aquí, no sale en el dibujo, pero Trinidad está aquí, ellos todo su intercambio así van a ir para Inglaterra a comprar plátano. ¿De dónde lo compran? De Sucre y de Delta Macuro. Ellos, la comercialización siempre fue así. De hecho, la capital de Trinidad se llama Puerto España, porque eso pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Esa era una provincia más de Venezuela. Entonces la comunicación era muy común y el cacao fue del delta hacia Trinidad. Como ellos, los ingleses, todo lo que consiguen es de ellos, entonces le pusieron trinitario. Ese cacao trinitario es el híbrido entonces entre los forasteros que vienen del Amazonas y los criollos que vienen de Venezuela. Entonces, ese material le seguiremos diciendo trinitario a pesar de que tiene origen venezolano. Entonces, aquí en la zona del sur del lago vamos a encontrar un tipo trinitario que se le llama sur del lago. Es característico de esa zona. Pero además de eso, hay otro criollo que se le llama merideño o andino, porque está entre Trujillo, Mérida y Táchira. Entonces, criollo andino. El tercer tipo que hay allí es el famoso porcelana, que es un cacao único de Venezuela con unas características organolépticas muy particulares. Ese es de Zulia, pero también zona sur del lago. Y hay un cuarto material que también es de Zulia, que se llama se me fue el nombre, perdonen. Bueno, ahorita me regresa el nombre. 4 materiales entonces vamos a encontrar en la zona sur del lago y en la zona de Piedemonte andino. La otra zona va a tener otros cacaos que son los cacaos centrales. Aquí hay 2 grupos, son los de Aragua y los de Miranda. Son diferentes, los de Aragua son más tendientes hacia criollo, los de Miranda son más tendientes hacia híbrido, hacia trinitario. Y por último los del estado Sucre, que llamamos los cacaos orientales. Ese es el patrón internacional de cacao, de sabor a cacao. El cacao oriental es la cosa que sabe más a chocolate del mundo. Para definir sabor chocolate, ¿sabes que uno necesita patrones para definir cosas? Para definir sabor chocolate tú necesitas, o para definir olor chocolate necesitas un material de la zona oriental del país, del estado Sucre, que son los chocolates que huelen y saben más a chocolate. Cuando se quiere definir criollo se utilizan los SEA o los del material del sur del lago, porque son los que definen más al criollo en el mundo. ¿Hay alguna relación ahí que margarita, el chocolate es sumamente económico? ¿Chocolate hasta ya procesado? No, eso es lo que pasa que que hay una exoneración de impuestos. Nada más. Ajá. Vamos a irle presentando los materiales uno por uno. Esto es un cacao porcelana, muy exclusivo. En Venezuela prácticamente no se puede comer chocolate hecho de porcelana porque todo se exporta. Y todo se exporta y mucho de él sale por caminos que ni siquiera sabemos cómo, se ve en avioneta, pero eso no en el país no hay. Yo conozco un productor de chocolate de aquí del estado Lara que tiene una fábrica que me dice que él nunca ha tenido 1 kilo de porcelana para procesarlo. No sabe cómo es. Ese todo sale del país.
El porcelana es muy característico, miren la mazorca, aquí hay una colección de tipos de mazorca de porcelana. Esa es la que puede ser, esto es lo que llamamos blanco, esto es lo que llamamos verde y esto es lo que llamamos rojo. Esos son los tres colores típicos del porcelana. Y la mazorca es sumamente lisa y tiene un piquito. Eso es lo que la caracteriza. Este es un porcelana de la colección de la finca La Promisión. La mazorca es muy característica, son medianas a grandes, cilíndricas, cortas, sin surcos, lisitas, con una punta corta y muy aguda, sin rugosidad. Mazorcas rojas, blancas o amarillas. Roja, blanca, verde o amarilla. Ok. Los cotiledones siempre son blancos o con ligeros tintes de rosado. Cuando tienen tintes de rosado se le dice blanco segregado. Cosas de los cacaocultores. Esta, fíjense la diferencia con las mazorcas anteriores. La vuelvo a poner. Miren esta. Lisa, corta, sin surcos. Esta, con surcos, larga y rugosa. Eso es un criollo andino. Están ahí al ladito. Pero este es otro tipo. Otro tipo completamente diferente. Otro tipo varietal. Mosca con una cosa. Estos son tipos varietales. Dentro de cada tipo varietal están los clones. Y cada clon es el que tiene código. O sea que yo puedo tener 200 porcelanas. Y puedo tener criollos andinos 200. Estamos, para que se forme una idea de la cantidad de material genético que tiene Venezuela en cuanto a cacao. Ese es más o menos el aspecto de los criollos andinos. Criollos andinos tienen la mazorca de color rojo o verde antes de madurar. Y después cuando maduran pueden ser marrones, pueden ser amarillos. A veces pasa de rojo a amarillo. Por eso guiarse por el color no es el mejor elemento. Fíjense la mazorca también, miren cómo termina en pico. Pero el pico termina derecho. La forma alargada con una punta muy acentuada. Tiene 10 surcos, siempre son 10 surcos, uno hundido, uno liviano, uno hundido, uno liviano, uno superficial. Ok, la sección es circular. El pericarpio es rugoso y delgado. O si uno con una navaja puede sacarle un pericarpio delgado. Ajá. Los granos son gruesos y redondeados. Los cotiledones son blancos o ligeramente manchados de rosado. Hay muchos. Todavía dentro de lo que llamamos criollo andino podemos subdividir al grupo bocadillo, al grupo lobatera, al grupo merideño, al novillero o al criollo sur del lago. Y dentro de ellos todavía podemos tener novillero rojo, novillero verde, novillero que yo conozca, novillero rojo, novillero verde, lobatera rojo, lobatera verde, bocadillo rojo, bocadillo verde, etcétera. Tercer grupo, estos son trinitarios, los del sur del lago. Una población de híbridos trinitarios con alta participación de criollo. ¿Cómo distinguimos un trinitario de un criollo? Porque tiene cintura, o cuello, mejor dicho. Aquí está la base del fruto y aquí hay siempre una constricción. Eso es muy característico de los trinitarios. La otra que no sale en la foto es que la punta siempre está curvada hacia un lado. El fruto tiene constricción basal, rugosidad de ausente a ligera, el ápice agudo y la corteza delgada. Esto puede ser fastidioso, pero es fundamental comprenderlo porque los materiales son diferentes, tienen precios diferentes, tienen cultivo diferente y tienen adaptación diferente. Eso no es de la incompatibilidad, eso se escapó, eso no es. Este era el grupo que me faltaba, guasare. Esa era la palabra que no me venía. Ese, el más feo de todos, es muy arrugado. Muy feo, miren, aquí está. Este es un guasare blanco. Esto es lo que llamamos fruto blanco. Yo creo que se entiende claramente. Porque es un verde, pero como con una cubierta cerosa blanca. Parece cemento. Se le considera un criollo antiguo puro. Es un referencial de los materiales menos cruzados que hay. Este material se identificó originalmente en las márgenes del río Guasare, por eso se le pone Guasare, en el municipio Mara del estado Zulia, es zuliano. El fruto es verde cuando está inmaduro, la concha es muy delgada y es de mediana a fuertemente rugoso. La calidad es excelente y este
cacao se caracteriza porque sabe poco a cacao y mucho a nueces y a malta. Vino un especialista en cacao de Suiza a visitar las instalaciones de Corpus Julia y la profesora Iraima Chacón, que estaba atendiéndolo, me lo refirió personalmente y dijo que ella le dio unas muestras de cacao Guasare y porcelana al señor para que las catara. Y el señor se quedó callado y no le dijo nada. Y duró mucho tiempo y ella le pedía la opinión y el señor no le decía la opinión, sino que iba y probaba otra vez y volvía a quedarse callado y no decía nada. Finalmente se acercó y le dijo impactado: mire, tengo 50 años de experiencia, soy uno de los más experimentados comerciantes de cacao de Suiza y yo nunca había probado esto. Y yo tengo años comprando porcelana y yo nunca había probado este sabor. ¿A qué sabe? No sé ni siquiera identificarle a qué sabe. La profesora fue y para la bodeguita de allí, fue y compró una malta y le dio pruebe malta. Y el hombre que no conocía la malta le dijo que efectivamente el cacao tiene bajo sabor a chocolate y alto sabor a malta y a nueces. Es un material muy extraordinario y se utiliza para dar toques especiales, perfumes y toques delicados a algunos chocolates gourmet. Actualmente las plantaciones se encuentran muy reducidas, hay muy poco material de ese. Se los tengo que leer el cuadro porque no hay otra forma. Las características, bueno, lo importante es que el material es muy productivo, con granos muy grandes. Hay un índice que se llama índice de almendra, que es el número de almendras por número de almendras por 100 gramos. Ajá. Y ahí el índice de mazorca, que es el número de mazorcas para obtener 1 kilo. Las mazorcas son grandes, los números que van allí de índice de mazorca necesitan 14, 16, 10 mazorcas para hacer 1 kilo. O sea, son unas madres semillotas de cacao. A eso es a lo que se refiere. Normal en un porcelana, ¿cuánto sería? El porcelana también tiene números de eso, pero lo normal en un forastero son 40, 35 mazorcas por kilo. Y aquí está el 15. O 30 mazorcas contra 15. Necesitas el doble. O sea, muy productivo, los granos son muy grandes. Pero ¿qué tiene de diferente con el forastero? El forastero lo aguanta todo, no se enferma de nada y este es delicado. Pero el forastero es poco valorado, ¿no? Sí, claro, el forastero muy poco valorado en diferencia. Ustedes si en producción, vamos a ver, ustedes van a agarrar y compran un chocolate El Rey, o un chocolate marca Canoavo, o un chocolate marca Franceschi, o de estos que están vendiendo ahorita que vienen por allí, hay uno que es de mucha calidad, uno que es azul, Milka también, uno que es europeo. ¿Cómo se reconocen? Tóquenlo, si usted lo derrite con el calor de su cuerpo, eso es cacao fino. ¿Contra qué lo van a comparar? Contra el chocolate con el que se hacen las galletas Oreo. La galleta Oreo se hace con forastero. Las tortas, en general, la pastelería y la galleta se hace con forastero. La chocolatería fina se hace con criollo. Esos son criollos. Ustedes prueban un chocolate Milka, por ponerles un ejemplo. Hay uno que se llama Dove también. Esos son criollos. No piensen en la Nutella. La Nutella es cualquier cosa menos chocolate. Leanle la etiqueta. 5% de chocolate, como que es 5% de cacao. Ahí no hay nada que catar. No quiere decir que es mala, no nada. Pero eso no tiene nada que catarle porque para catar 5% no se consigue. ¿Qué hacen, por ejemplo, los Savoy? El Savoy se hace con criollo, pero desde que la Savoy le pasó a manos a la Nestlé, le están metiendo grasa vegetal. Y usted no importa qué dedo le ponga, no lo derrite. Ay, a mí me encantaba. A mí me encantaba porque uno se metía los chocolates de Savoy a la boca y se le derretían en la boca. ¿Por qué se derrite? Porque con el calor de tu cuerpo es suficiente para deshacer la manteca de cacao, que es manteca saludable. Mientras que ahora se queda ese cuadro duro ahí en la boca y no se derrite, porque tienes que morderlo y masticarlo porque ellos le cambiaron la fórmula. Eso debe tener como unos 4 años más o menos que sucedió. Ajá. ¿Cómo diferenciar los cacaos criollos? El fruto por la rugosidad y el ápice.
Las formas son muy parecidos, pero tienes caras paralelas, pero en la forma, si se tiene experiencia, se reconoce. La rugosidad, hay materiales lisos, que son los que tienden a ser porcelana, materiales término medio, que son los que tienden a ser andinos, y extremadamente rugosos, o incluso llegan a verrugosos, que son los guasares. El ápice es atenuado o en curva o sin curva. Y el color de la almendra en criollo siempre es blanco, rosado o blanco en el centro con los bordes rosados. Ajá. Algo muy fácil, ese sí es facilito para reconocer, es la pilosidad. Si me favor me pasan las ramitas aquellas. Ahí tenemos materiales de diferente grado de pilosidad. Lo pueden tocar así. La sensación es que se está tocando piel de durazno, como un durazno, sobre todo aquí en los ápices. Este es un guasare. Miren, ven lo que les dije que tenía el aspecto de ala de murciélago. Miren lo delicada que es esa hoja. Esa hoja con cualquier cosa se daña. Esto es piloso. El ápice, sobre todo los ápices se tocan. Hay unos más pilosos, pero en este momento no encontré. Esto es un trinitario con muy poca pilosidad. Si lo ponen hacia otra vez, puede ser que le vean un poquito de pilosidad. Y este no tiene pelos. ¿Se le cayeron o...? Porque no los tiene. Porque lisos, lampiños sin pelos son los que tienen mayor componente de forastero y peluditos son los que tienen mayor componente de criollo. El criollolarense pasa a ser casi aterciopelado, es extremadamente peludito. Eso puede ser una caracterización para clasificar. Es fácil conocerlo así. Ese es una que no tiene pele. A mayor cantidad de pilosidad, mayor componente de criollo, más fino es el material. Seguimos. Vamos ahora a la zona central. Zona central, los más famosos a nivel internacional, los más reconocidos. En cualquier parte del mundo, un chocolatero usted le dice chuao y de una vez sabe de qué le está hablando. Por eso incluso me parece que está muy bonito la cuestión de que les tengamos nombres no de colecciones sino de poblaciones, porque estos son cosas internacionales. Y cualquier chocolatero hablando en japonés le va a decir chuao, o le va a decir choroni, o le va a decir okumare, porque ahí es donde compra el chocolate. Ahí es donde compra su materia prima. Y son poblaciones. Y a mí me ha pasado que yo voy manejando y de repente veo una etiqueta y digo, ¡ah! Y de una vez me viene a la mente, el de aquí son los clones tales. Porque están relacionados con las poblaciones. Entonces, Chuao, Choroní y Okumare son poblaciones muy cercanas que están en Aragua, pero tienen materiales diferentes. Completamente diferentes. El de Chuao incluso está protegido. Y tienen materiales con números, por ejemplo, Choroní 42 es conocido a nivel internacional y Okumare 77, 67, 60 y 61 son muy reconocidos a nivel internacional. Y el chuao, hay un chuao que es resistente a muchas enfermedades y además de eso productivo, aromático y muy fino, se llama chuao 120. Son trinitarios, casi todos, tienen con participación variable de criollo. Hay unos que llamamos acriollados o criollos modernos, es que tanto fue el mestizaje con criollo que terminan teniendo un componente muy bajito de trinitario y ese componente les dio vigor. Conjuntamente con los de Miranda y Sucre es el 90% de la producción nacional de cacao. Chuao es famoso por las notas frutales. El cacao de Chuao tiene notas frutales. Acuérdense una cosa, todos no tenemos lengua para percibir esas cosas. Eso es como con el vino, que te dicen, mire, tiene notas frutales y de no sé qué cosa, de manzana que está no sé qué, y de uva que viene caminando, y uno no entiende, uno de esos, todos no tenemos lengua para eso, pero yo igual se los digo porque a lo mejor algunos de ustedes sí son capaces de percibir esas cosas. Esas son cosas que tiene la gente con la que nacen. La capacidad de percibir sabores. Sin embargo, hay unos, por ejemplo, el de Canuabo tiene sabores como a madera. Son recuerdos que le dejan a uno cuando uno prueba. Pero eso no tiene mucho que ver con la fermentación. Sí. Eso, cuando nos toca hablar en post cosecha de eso, eso son una cantidad de sustancias químicas que se tienen que fermentar por microorganismos y que cuando se descomponen es que liberan esos aromas. Pero se podría alterar con eso. Sí, si no fermentas, los pierdes los aromas. Si fermentas mal, tienes uno. Si haces una fermentación meticulosa, tienes otros. Si es aeróbica o anaeróbica. No, tiene las dos etapas. Tiene una primera etapa anaeróbica que no se revuelve
Uno en la primera etapa no revuelve y una segunda etapa aeróbica donde sí revuelve. Nosotros la misma. tuvimos una en Cultivo 2, una exposición de David Mar y Marcel. Ajá. Nahuara, pues fue espectacular. De verdad, hablaron de todo el proceso de. Era Jessica. Era Jessica. Claro. No, era Jessica. Ah, Jessica. Jessica y Tomás. Ah, bueno, porque Y Tomás, Jessica claro vio, que no. vio y hizo eso con nosotros. Cierto, ¿verdad? Marcel fue Nathan. Ah. Bueno, pero no me acordé de la información. Jessica vio la materia la vez pasada y nosotros la vez pasada contábamos con la colaboración de los Smith y pudimos hacer fermentación Ah, y secado, hicimos todo, hicimos clasificación de grano, todas esas cosas. Abrieron mazorcas. Ajá, esto ya se parece, fíjense la forma de la mazorca como es de diferente, esta es corta, se parece ya, va tirando así como a bolas de jugar bolas criollas, o sea, mucho más corta, el lápiz es mucho más atenuado, esto ya tiene una participación más de forastero, estamos hablando de barlovento y carenero, en esa zona son ya casi todos trinitarios, ahí no se consigue casi criollo ni criollos modernos, que es lo que decimos a los criollos que tienen una alta retrocruza con criollos. Son muy famosos porque si se fermentan adecuadamente, aquí la exigencia de fermentación, si el proceso de fermentación se hace adecuadamente, se logran casi los valores más altos que se puedan conseguir en el mundo en notas florales, frutales y de nuez. Entonces se consiguen valores sumamente altos. Hay muchas localidades y cada una tiene sus características. Ahí están plantaciones grandes en Carenero, Cumboto, Panaquire y muchas otras poblaciones del alrededor. Son materiales que tienen algunas adaptaciones diferentes, como la zona es amplia, hay zonas con suelos ácidos, con suelos alcalinos, con suelos arenosos, con suelos arcillosos, con buen y con mal drenaje y hay materiales con diferentes adaptaciones. Pero para sacar una técnica de tu ensayo regional y todo. Sí, el punto es, tú puedes hacer ensayos locales nada más, pero tienes que hacer unos ensayos porque tú no sabes si el material, por ejemplo, es susceptible a una enfermedad, tienes que saberlo, o es susceptible a una eventualidad de sequía, tienes que saber, por eso hay que hacer algunos ensayos. Como con frutales, el problema de mejoramiento en los frutales es que eso no se hace en las 6 semanas que se va a tardar Jessica haciendo la tesis de ella, eso se hace en al menos 3 o 4 años de seguimiento, como mínimo. Aunque no se logre nada, no. Entonces eso es difícil, eso se tienen que tener plantaciones nada más para ese propósito. Este es el otro grupo, el grupo famosísimo, los orientales de tipo Río Caribe. Aquí este es un criollo, hay muy pocos criollos en esa zona, casi todos son trinitarios, pero este es un criollo moderno de esa zona, se llama Agua Fría, que tanto Barco como Brenly han injertado ese material. Es muy piloso, muy piloso. ¿Ese es el que nunca pegaba, profe? Ese que pegaba mucho, ese a todos les pegó. Ese pegaba mucho. Hay unos que no pegaban a nadie, hay unos que son horribles para el pegue. ¿Cuál era? No se me olvida, San Juan 10, no se me olvida, muy difícil para pegar. Sin embargo, Néstor lo pegó. Néstor, Silvia y Joaquín lo lograron hacer bien. Y hay uno que nadie pudo con él, Palmira, que fue el que trabajó ahorita y que lo tuvimos que sacar la tesis porque no hubo forma. Profe, nos estaban comentando que hay tijeras que hacen cortes exactos para. Sí, En este caso las hay. las he tenido y las he manejado. En cacao no sirven absolutamente nada, es plata perdida. No, son muy malos sacar No. Eso tiene que ser materiales con una consistencia. Pero es que son No sirve para nada. Hay unas que hacen corte en omega, hay unas que hacen diferentes cortes. Lo utilizan en mango. Eso en mango funciona, en vid funciona, en aguacate funciona, en general en rosáceas, durazno, etcétera, manzano funciona. En cacao no, yo hice muchas pruebas, eso lo que hacía era moler. El cacao tiene muchos fenoles, eso hay que hacer los cortes muy precisos y hay que hacerlo con delicadeza y muy rápido, ellos se oxidan enseguida. No, eso fue un desastre. Desastre. Ajá. Ese oriental de la zona del tipo se le conoce el Río Caribe. El nombre de los grupos, Río Caribe, Ocumares, Careneros,
es porque ese era el puerto por donde originalmente salían en la época, en el siglo XIX. Entonces en el exterior veían de dónde venía y le ponían esa denominación. Hay muchos, dentro de este grupo, muchos materiales con muchas adaptaciones. Hay un grupo que se llama Playa Alta, que está señalado ahí arriba. Ese. Los Playa Alta son muy característicos. Ellos vienen del delta del Orinoco. Fueron colectados en lugares que están casi al nivel del mar y son lugares inundables. Entonces ellos tienen unas cualidades de resistencia a inundaciones, a enfermedades, que los hace que se crucen mucho. Son de buena producción, buenos materiales y además de eso confieren resistencia a estreses bióticos y abióticos. Por eso suelen ser padres de cruzamiento. No solo aquí, las Playas Altas se utilizan en otros países como padres parentales de cruzamientos. Son trinitarios con participación variable de criollo. Fueron el cruce del criollo con el forastero del Bajo Amazonas y luego retrocruzas contra criollo fueron y los que dieron esa calidad. Tiene mucha personalidad y se le conoce mucho. Allí hay la única plantación grande de Venezuela de cacao que hay hasta los momentos. Hay generales y gente tratando de hacerla, pero realmente una plantación grande de 170 hectáreas, que es lo más grande que puede haber en Venezuela que se conozca, está ubicado en la población del Pilar, en el estado Sucre, y ellos están muy tecnificados. Yo después les voy a hacer llegar por el grupo el catálogo de cacao, que tiene mucha información que ¿Tiene tienen. un solo dueño, profe, o son varios? Es una familia y ellos son dueños desde la época de la colonia. Porque llegar a ese nivel debe ser Desde la época de la trabajo. colonia, la familia Franceschi, y ellos tienen cacao Franceschi que se consigue en Farmatodo. La familia Franceschi es dueña de esa finca desde la época colonial. ¿Y a partir de qué área empieza a ser rentable un cultivo de cacao? Yo calculo que ¿Con al una menos, hectárea te puede ir bien? no, yo creo que al menos deberían ser unas 5 hectáreas. Claro, no hay estudio de eso, pues, pero... Sí, pero más o menos unas 5 hectáreas deberían tener la rentabilidad adecuada. También depende del nivel de tecnificación. Si tú lo llevas adecuado, cuidas tu cacao, tú puedes aspirar incluso a 2.000 o hasta más de 2.000 kilos por hectárea, que son producciones muy altas. Si lo llevas al estilo como se lleva en oriente del país o en la zona central, tú puedes aspirar, cuando te va bien, a 400 kilos por hectárea. Y el promedio nacional está en 200 y pico, 250, algo así. Con razón que los borraron. ¿Y de la usted ha lista. visto promedios aquí altos de cuánto? Sí, se pueden conseguir en la zona oriental, en la zona oriental los Franceschi tienen promedios por encima de 1000. Y ahorita en Occidente pues, hay un ingeniero con el que yo coincido cuando voy a visitar unas fincas en Mérida, que él está llevando una finca de cacao de un beisbolista, él es el que se la lleva y ya él está por productividad muy por encima de 1000 también. Profe, Haciendo todo como dice el libretico, bien hecho. ¿Cómo decir? El choque de aceptar nuevas tecnologías es porque Eso es por muy común. desconocimiento o Eso es por muy común simple- aquí en Venezuela. Aquí la gente, los agricultores les cuesta aceptar nuevas tecnologías. Mientras que tú tengas una población de agricultores que dicen que van a saber los ingenieros, Ajá, bueno, eso lo tenemos y es mucho. Se lo voy a decir así con toda la grosería con la que me lo dijeron. Ok. Vengo yo y me pongo a practicar agricultura orgánica y a demostrarle a esta gente con la que trabajaba yo en las Mercedes. He trabajado con mucha gente, pero son los ejemplos por ese tipo de gente con dinero, conocida del mundo. Una hija es cantante, o sea, son gente que no están en un pueblito y nunca han salido. Que fue embajadora ante la Unión Europea. Estamos hablando de una persona que conoce el mundo. Entonces yo vengo y le vamos a hacer la agricultura ecológica, le demuestro. Yo utilizaba un fungicida Pacoleto-Tricum para antragnosis, el fungicida estaba en $97 el litro. Ajá. Y vengo yo y le demuestro que utilizando tricoderma, cambiando el ambiente, utilizando extractos, los gastos eran $6 por hectárea. ¿Sabes qué me dijeron? Nada. Mire, para el ensayo necesitamos que nos haga un ensayo con tomate para ver cómo lo vamos a manejar y con unos pimentones que yo les traje, unos pimentones mini. Pero por favor, esa vainita que ha hecho usted no. Nosotros queremos una cosa en serio con los químicos. Con esas mariqueritas que usted pone, no. En serio, con los químicos. Esa fue la forma como me dijeron. Y yo les estaba demostrando técnicamente que podían deshacerse no todos los agroquímicos, de una parte de los agroquímicos, reduciendo los costos de 96 para 6. Y no se pudo.
Y no se, Quería gastarla y no se pudo, porque es que si Haber no, empezado si por no ahí, echo pues. veneno no lo estoy haciendo bien. Es lo que piensan. Es muy difícil cambiar esa mentalidad. Pero después lo logró porque usted tiene una parcelita orgánica. No, sí, pero las fincas no me dejaron. En orgánico las fincas no me dejaron. Yo pude hacer las parcelas orgánicas aquí. Y demostré que se puede hacer tomate orgánico, berenjena orgánica. Todo lo que sembré no hubo fracaso con ninguno. Y controlamos la mosca blanca en modo orgánico. En los 3 años que manejé yo eso allí, no se aplicó nunca ningún químico. Y no tuvimos problema. Pero que yo eso lo extrapolara a la finca fue imposible. Los encargados de la finca no lo admitieron, ellos me dijeron que no y no se pudo. Y ciertamente tuvieron pérdidas grandes en tomate y en cebolla y aún así pero déjenme 1 hectárea y yo les hago manejo orgánico. Y después le dije, déjenme 1000 metros de cebolla y yo les manejo 1000 metros de cebolla en orgánico y ustedes lo demás. No, profe. No me dejaron y no se Tiene que hacerse pasar por un alemán, por Sí, un inglés, exacto, para que le para que le paguen. hagan caso. Profe, pero ya va, Y eso el encargado pasa, de la ¿no? finca no será que ganaba algo cuando, Oh. cuando llegara eso. No, es que a veces hay muchos intereses, a veces hay porcentajes, uno no sabe. Pero el punto es que a uno al final no lo dejan hacer las cosas. Ese es el detalle, es que no te dejan y no es el único. Cuesta mucho que le hagan a uno caso, que le presten atención. A veces incluso se hace y uno cree que los convenció y cuando uno se va hacen las aplicaciones. Sí, por eso es que tiene que hacerse pasar por extranjero. Cónchale, profe. Bueno, mira, me acaba de pasar una gente de una finca de aguacate que quería que le hicieran un plan de manejo y que hicieran un diagnóstico. Fui, me zampé esa tremenda, 300 hectáreas, me las caminé, pasé el presupuesto, les diagnostiqué que tenían diversidad, que no estaban clonados los materiales y les dije que había que hacer un plan y un programa de enseñanza para hacer la poda, para formar el árbol y les dije que teníamos que hacer un sistema de reemplazo de ramas cada 4 años y todas cosas. Se trajeron un colombiano, le pagaron los pasajes, le pagaron un dinero porque estuviera aquí. Estuvo 1 semana y él les dijo, no hace falta nada de esas cosas, vamos a podar la falda nada más. La falda es lo que cuelga abajo. Y están podando falda nada más. Y la persona que tenía yo que me había llamado me dijo, profesor, le pagaron 30 veces lo que usted presupuestó. Tuve que haber presupuestado más. 30 veces lo que usted les pasó el presupuesto, le pagaron al colombiano y lo trajeron, lo pasearon y lo brindaron, pero es que se cree más en que llegue el extranjero que el que tiene Colombia. Y finalmente van a tener que llamar a alguien en el futuro porque lo que están es podando la falda, pero en el aguacate tú tienes que formar el árbol. Los árboles tienen que tener una formación, más cuando los aguacates son tendencia a crecer tan grande y si tú tienes un aguacate demasiado grande terminas cosechando allá a 15 metros. Pero ese colombiano no era agrónomo, un productor X. No, supuestamente es una finca muy seria y muy tecnificada que yo no voy a decir quiénes son, supuestamente, pero esos son los criterios de trabajo. Profe, pero si no le hacen caso a usted, ¿qué doctor que queda para uno? Bueno, eso pasa. No, hay que decir, no, yo tengo ascendencia italiana. En la así que, zona, por sí, en los favor, valles altos de... Ustedes los hacen italiano. En los valles altos, ahí es donde están poniendo aguacate, ese has. ¿Usted no tiene familia de otro país para que digan Pues que- no. La ascendencia. Muchas generaciones, es más, ni siquiera de otro estado. Mi familia vio la primera procesión de la Divina Pastora. No, pero diga eso, profe, a ver quién criticó. No, digo que En serio. tenga ascendencia española por lo menos. En serio, la abuela decía que su abuela había ido para la primera procesión de la Divina Pastora. Así que yo, fuera de aquí no hemos salido. El ¿No? aguacate, el cacao y Que el cacao. Bueno, entonces, mira, ahí está. Así me decían en España cuando estaba estudiando. Pero bueno, vamos a buscar un ascendente para que se quede aquí trabajando. No, yo no consigo a nadie. Eso es imposible. Ajá, bueno, esto entonces es diversidad de todos son criollos. Exacto. Y los profesores Aquí nunca terminé de saber quién. Diferentes mazorcas. Aquí hay una mazorca de Guasare, aquí hay una mazorca de Ocumares 67, Ocumares 77, Canoabo, Río Caribe. Fíjense que la de Río Caribe es la que parece más forastero. Las otras tienen esa característica, alargada, lados paralelos, punta, piquito, en piquito, eso hace la diferencia. De todas formas, no le vamos a pedir que lo reconozcan así. Y esto es un forastero. Miren el color, es un morado casi negro. De la semilla. La semilla. Morado casi negro, lo que se ve aquí es la radícula. Yo tengo de. Esos son los. Yo no tengo material, voy a hacer el esfuerzo de dónde consigo material para tener aquí, porque hay que tener un forastero para mostrarlo. Para que vean lo que nadie quiere.
Exacto. Aquí nadie lo quiere. Sin embargo, hay un forastero de alto mestizaje que produce muchísimo, que se llama CCN 51, colección Castro Naranjal número 51. Viene de Ecuador, que se está dando, batiendo en todas partes del mundo, batiendo récord de producción, de resistencia, y en Venezuela ha entrado algún material. Sin embargo, el ministerio y el INSAE lo prohibieron, Para esa gente. porque ese polen que va a venir a contaminar los materiales venezolanos. Ujú. Aquí está materiales extranjeros, para que ustedes vean materiales que se pueden conseguir en el extranjero. Hay muchísimos materiales, y lo de las siglas que podemos encontrar: ICS es Imperial College Selection, eso es de Trinidad. IMC, Iquitos Marañón Collection, eso es de Ecuador. UF, United Fruit, eso es de Ecuador, es una empresa gringa. TSH, Trinidad Selection Hybrid, híbrido de Trinidad. TSA, Trinidad Selection Amazon. Y así, cada uno tiene su propio nombre. Es muy común también P, de Pound, un apellido de un inglés. ¿El porcelana es un criollo? Esos son los internacionales. El porcelana es criollo, un criollo nuestro. Ajá, creo que no tenemos tiempo, nos quedaremos hasta aquí. Sí, ya es hora, estamos listos, nos quedamos hasta aquí. Entonces, bueno, eso lo vemos posteriormente. Yo veo si lo vemos la semana que viene, o mejor lo grabo y se los mando. Mejor. Creo que para que no